Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del programa de hoy, y han visto ustedes que se titula Eurodiputados. Pues sí, ambos son eurodiputados. Bienvenido don Fernando Fernández Martín, expresidente del Gobierno de Canarias y eurodiputado del Grupo Popular. Hola, encantado de estar aquí. Bien, y bienvenido igualmente don Manuel Medina Ortega, catedrático universitario y eurodiputado del Grupo Socialista. Encantado. Bien, es costumbre que nos van a permitir que recordemos 3 señas de identidad de Canal 8, ¿no? Canal 8 es un medio de comunicación social de capital íntegramente 100% canario, tinerfeño. La línea ideológica, la línea editorial de este canal va por el pluralismo y en audiencia pues somos los segundos locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago. Queremos invitarles a ustedes a que participen también a través del correo electrónico, si así lo desean. En este momento tienen a pie de pantalla nuestra dirección. Y les animamos a que, pues al hilo de lo que nuestros invitados digan o callen, pues ustedes puedan también participar. Asimismo, queremos agradecerles las declaraciones que en el transcurso del programa vamos a escuchar tanto de la ciudadanía de la calle en la última parte del programa, como es habitual, como de don Eladio Arroyo, catedrático de la Universidad de La Laguna, y de don José Fernando Rodríguez de Acero, presidente de COE de Tenerife. A todos ellos nuestro agradecimiento. Y bien, acabo esta introducción recordándoles a ustedes que periódicamente intentamos en este canal, y gracias a la buena disposición de los invitados, intentamos y logramos el que nuestros diputados de las Cortes Generales, nuestros eurodiputados en el Parlamento Europeo, es decir, todas aquellas personas que tienen una representatividad, que han sido elegidos para eso, puedan dirigirse a la ciudadanía isleña y, de algún modo, darle cuenta, comentarle qué es lo que hacen, en fin, de alguna manera, no esperar solo a ese veredicto de las urnas en el momento de los comicios, sino que en el transcurso de los mandatos pues puedan dar cuenta e informar, acercarse más a esos ciudadanos que son los que votan. Como también es habitual, vamos a iniciar el programa con ese informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. 27 estados materializan ya las ansias unionistas de Europa. Aquel Benelux adherido en los años 50 del pasado siglo a Alemania, Francia e Italia para abordar conjuntamente los asuntos del carbón y el acero, se han ido sumando muchos más países para crear la institución supranacional conocida hoy como Unión Europea. A lo largo de diferentes tratados de adhesión han entrado a formar parte de ella Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría, Eslovenia, Portugal, España, Grecia, Malta, Chipre y los recién incorporados Bulgaria y Rumanía. A pesar de tratarse de una institución que en principio perseguía tan solo objetivos económicos, hoy la Unión Europea ha logrado ir más allá de ese afán por el mercado único. La política exterior y de seguridad común también se han convertido en ejes fundamentales de su quehacer. Como todo ente en el que entran en juego ciudadanía, territorio y su coordinación, la Unión también ha necesitado de figuras institucionales. Destaca entre ellas, aparte de Comisión y Consejo, el Parlamento Europeo, representante de los pueblos de los diferentes Estados miembros y compuesto por eurodiputados elegidos democráticamente por sufragio universal y directo. 785 conforman a día de hoy la Cámara, siendo Alemania el país que más aporta con 99, mientras que España tiene 54. Estados como Malta o Chipre tan solo disponen de 5 y 6 respectivamente. Se distribuyen además en grupos parlamentarios, concretamente en 9, de entre los que destacan con diferencia el grupo del Partido Popular, también conocido como de los Demócratas Cristianos con un total de 278, y el Grupo Socialista con 218.
Los eurodiputados españoles se distribuyen en 24 para los populares y otros tantos para los socialistas. 2 pertenecen al grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales, 3 al grupo de los Verdes y 1 al grupo confederal de la Izquierda Unitaria Europea. Entre ellos se encuentran 2 canarios, Manuel Medina por el PSOE y Fernando Fernández por el PP. El poder del Parlamento Europeo se ha ido reconfigurando a medida que se han aprobado nuevos tratados, dándole cada vez mayor alcance en sus decisiones. Actualmente actúa como colegislador, concentra los poderes presupuestarios y ejerce un control democrático sobre todas las instancias de la Unión. Zona especial canaria, régimen económico y fiscal o región ultraperiférica son algunos de los conceptos que han surgido desde la adhesión española a la Unión Europea de la relación de esta con el archipiélago. A ellos se han sumado asuntos como la defensa del plátano, los fondos europeos o los planes de urbanización. Pero sin duda, el tema que más preocupa hoy a la sociedad canaria y que clama por ello la colaboración de la Unión Europea es el fenómeno de la inmigración. Bien, pues de ese fenómeno y de otros, evidentemente van a hablar nuestros eurodiputados, los 2 canarios, como se decía en el informe inicial, que afortunadamente tenemos aquí. Don Fernando, ¿quiere usted empezar? Yo les plantearía, si a ustedes les parece bien, al hilo de la actualidad, bueno, que opinasen sobre el Tratado de Reforma de la Unión, de Lisboa, porque tenemos hasta ahora, y la ciudadanía pues está, digamos, en duda. Tenemos 2 versiones completamente distintas de lo que ha sucedido en Lisboa. Primero, de lo que ha sucedido, y segundo, de las repercusiones que eso plantea para España y para Canarias, ¿no? Tenemos 2 versiones, la versión del el gobierno del Estado, que coincide con la del gobierno autonómico, con la del presidente del gobierno autonómico, don Paulino Rivero, en el sentido de que la reforma del tratado es muy beneficiosa tanto para el archipiélago como para el conjunto español. Y la versión, la voz del Partido Popular, del señor Acebes, diciendo que de eso nada, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, tenemos esa primera duda de si ha sido o no, o va a ser o no beneficioso ese tratado de reforma, y por qué, y por qué va a ser o no beneficioso. Así que empiece usted, don Fernando. Bueno, lo primero que tengo que decir es que felicitar a los servicios informativos porque me parece que han hecho en unos pocos minutos una excelente síntesis de lo que hoy es la Unión Europea, como se dice, a partir de la firma del Tratado de Roma hace ya mediados de la década, finales de la década de los 50 del siglo pasado. Lo segundo es que yo no he escuchado decir, seguramente es porque yo vivo en Bruselas muchas horas de mi vida y paso, pero yo no he escuchado al señor Acebes decir nada de nada. ¿Ha salido en los periódicos, don Fernando? No, esa en todo caso no es la posición de mi partido, que hemos votado a favor del Tratado de Reforma. Otra cosa es que nos parezca que la lectura triunfalista que se ha hecho desde el gobierno de España no la compartimos porque creo que hay que tomarlo en sus justos términos. Para empezar, creo que el Tratado de Reforma está muy por debajo de lo que las expectativas que había. Y debo decir enseguida que me parece que la reforma es la posible, que más allá de esto no ha sido posible. En estos momentos. En estos momentos. Seguramente yo creo que es previsible que dentro de 10 o 15 años haya una reforma del actual tratado, pero me parece que el actual tratado se queda bastante por debajo de las expectativas, y las expectativas eran lo que los españoles votamos cuando en referéndum aprobamos el proyecto de Tratado Constitucional Europeo. Y esto se queda por debajo de aquellas expectativas. Si esto es lo que decía el señor Acebes, yo estoy de acuerdo con el señor Acebes. Estamos por debajo de las expectativas del tratado que los españoles votaron en referéndum cuando se nos preguntó. Yo creo que este es un tratado en el que se han introducido algunas modificaciones que permitirán a la Unión funcionar mejor.
La Unión Europea estaba atascada desde hace algunos años, aunque Manolo Medina y yo hemos tenido alguna discrepancia en esto. Él era más optimista en la visión que tenía la Unión Europea. Yo creo que hoy todos, y a lo mejor Manolo Medina también, pensamos que hemos pasado unos años, o que estamos pasando unos años de atascamiento, no quiero decir de crisis, pero la ampliación ha supuesto, por una parte, la llegada de savia nueva, de sangre joven, de una serie de países y pueblos que tenían todo el derecho a ser europeos, pero que la Unión Europea, con las normas que teníamos aprobadas, con las que nos habíamos dotado, no podía funcionar. Y yo creo que las modificaciones que se han hecho van a permitir funcionar. Muy bien, muchas gracias, don Fernando. Don Manuel Medina. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. El tratado no es el tratado que nos habría gustado tener, pero es lo que ha sido posible. Y ha sido posible porque se produjeron una serie de resistencias que no esperábamos. La primera resistencia que no esperábamos fue la resistencia del electorado francés. El electorado francés vota contra el tratado en una coalición muy rara de gente de la extrema derecha y luego de gente de la izquierda, incluyendo una parte del Partido Socialista francés, que lo utiliza como arma arrojadiza contra la dirección del partido. Eso fue lo que llevó a la derrota. Y luego en Holanda coincide con un movimiento xenófobo que consideraba que el tratado iba a acabar con, o iba a llevar a la llegada masiva de gente de otros países, de otras culturas. Y luego aparecieron los hermanos Kaczynski, representando una postura que bastante peculiar, porque todos pensábamos que para Polonia era muy importante la Unión Europea, y los hermanos Kaczynski se han dedicado durante los últimos 2 años a boicotear el Tratado de Unión Europea. Han sido castigados en las urnas. Es decir, el pueblo polaco no le ha perdonado al gobierno polaco su actuación en las últimas elecciones. Y a última hora aparecieron cosas muy peregrinas, como esto de que la coalición de Prodi estaba en peligro si perdían un diputado, con lo cual por ese diputado al final se llegó a la solución de aumentar en un diputado más a Italia, con el resultado de que España, que estaba por delante de Italia en representación, queda un poquito por detrás de Italia, pero la cuestión era que si no votábamos la propuesta de Prodi, el gobierno de Prodi caía. Y luego, con lo cual yo creo que el tratado que ha salido, es decir, yo lo resumo en los siguientes términos. El tratado que ha salido es el mismo tratado que teníamos, que era la Constitución Europea, le hemos quitado la encuadernación, y donde antes decía Constitución Europea hemos puesto, como se llama ahora, Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Pero como yo da la casualidad de que llevo muchos años trabajando en estos temas, lo esencial, que es lo que decía Fernando Fernández, que es la toma de decisiones, lo esencial, eso es lo que se ha salvado. En lo demás había mucha paja y mucha literatura que ha desaparecido, por ejemplo, de la bandera y lo del himno y tal, pero básicamente es el tratado, es la Constitución con esas modificaciones más formales que otra cosa. Es decir, que en este tratado usted entiende que tanto el conjunto de España como el archipiélago canario ven ahí perfectamente garantizadas todas las premisas que contenía la llamada Constitución Europea fallida, ¿no? Bueno, yo creo que Canarias tiene un estatuto jurídico garantizado. Eso no quiere decir que tenga garantizado todo. Es decir, por ejemplo, la política agrícola está garantizada hasta el año 2013. A partir del año 2014 no sabemos lo que va a pasar con las ayudas a la agricultura. Por ejemplo, aparece ahora un nuevo tema, que es el tema de las emisiones de anhídrido carbónico, que la compra de emisiones que puede dar lugar a una subida importante de los precios de los aviones, con incidencia sobre el turismo y sobre la comunicación con Canarias. Es decir, que no podemos quedarnos dormidos. Y me da la impresión de que algunos de esos temas en Canarias no se están discutiendo hoy. Es decir, la gente se está durmiendo en los laureles, tenemos el tratado, pero el tratado no garantiza todo. Es decir, yo diría que el gobierno canario, las instituciones y las organizaciones obreras tienen que ponerse las pilas ante los nuevos temas que se están planteando en este momento. Yo creo que para España el tratado ha supuesto una pérdida de poder de decisión. Claramente el Tratado de Niza nos daba una capacidad de influir en el rumbo de las políticas y de las votaciones superior a lo que tenemos ahora. Pero nosotros vamos a votar a favor. Cuando este tratado sea sometido a votación en el Parlamento Europeo dentro de unos meses y cuando sea sometido a aprobación por los parlamentos nacionales en el Congreso Español, el Partido Popular Europeo y el Partido Popular en España va a votar a favor. Yo creo que para Canarias este tratado no aporta
ni aporta ni resta. Me parece que la posición de Canarias es una posición consolidada desde hace ya bastantes años, y lo único es que en un nuevo tratado vuelve a recogerse la singularidad de las regiones ultraperiféricas, y que lo que seamos capaces de hacer mejor o peor en el futuro dependerá más de nuestra capacidad en Canarias que de lo que diga el tratado, porque el tratado consolida nuestra situación, que ya era una situación sólida. Don Fernando, ¿y usted comparte lo que decía don Manuel Medina, de que el gobierno canario ya, pues ante las ayudas europeas del 2014, el gobierno canario, gobierno de coalición en este momento, entre Coalición Canaria y el Partido Popular, digamos, tiene que agilizar determinadas cuestiones, tiene que plantearse ya y empezar a actuar? Yo creo que los gobiernos de Canarias en general, quizás con la excepción del primer gobierno de Saavedra, en que creo que cometió un error grave, pero fuimos todos capaces de corregirlo. Y en general los gobiernos de Canarias, incluido el segundo gobierno de Saavedra y los restantes, el tema europeo se ha trabajado bien. Eso no quiere decir que nuestros éxitos en Europa hayan sido siempre la regla. A veces hemos tenido algún costo en alguna negociación que no ha salido como hemos querido, pero en general yo creo que el balance de nuestra situación en Europa es claramente positiva, y que, insisto, primero, los aciertos y los errores dependerán más de la capacidad de quien lo negocie, porque habrá que negociar, siempre hay que negociar cosas, y segundo, los problemas más importantes que tenemos en Canarias hoy no dependen tanto de la Unión Europea como del propio gobierno canario y de la voluntad de los canarios. Bien, bueno, dos discrepancias. Sí. Primero, no cometió ningún error el gobierno de Jerónimo Saavedra. El protocolo 2 sigue vigente, que es la base del régimen jurídico, y se ha ido corrigiendo a medida que ha hecho falta. Por ejemplo, la primera modificación la hizo el segundo gobierno de Saavedra, que fue del 91 al 93. Es cierto que Fernando Fernández presentó iniciativas a este respecto, pero que se consumó en ese momento. Por tanto, el régimen de Canarias se ha ido adaptando sobre la base del protocolo 2, que sigue vigente, bueno, sigue vigente hasta ahora. Ahora va a ser sustituido por el nuevo tratado, que recoge en sustancia lo que teníamos entonces, sumando el protocolo 2 con las modificaciones posteriores. En todo caso, yo no estoy dispuesto a perder un minuto a debatir una cuestión del año 87. Exacto. Segunda cosa, el gobierno español ha perdido como todos los gobiernos han perdido, porque el sistema de Niza se basaba en el veto, en el bloqueo, y en efecto quedan bloqueos muy importantes, por ejemplo, en materia presupuestaria. En materia financiera no hay cambio en la modificación. Por ejemplo, tenemos el tema de los partidos políticos, el nuevo estatuto de los partidos políticos europeos. En el Consejo han dicho, ustedes pueden modificar todo lo que quieran, pero en lo que se refiere a financiación de los partidos políticos, esto requiere unanimidad del Consejo. Y pasa lo mismo en materia de política exterior. Es decir, en la medida en la que todos los gobiernos pierden como consecuencia de pasar de un sistema de bloqueos a un sistema de mayoría, el gobierno español pierde también. Lo que pasa es que si seguimos con el anterior sistema no habría podido seguir funcionando. La Unión Europea se habría convertido en la ONU, y esto es lo que estamos tratando de evitar con el nuevo tratado. Muy bien, estaremos enseguida con ustedes para continuar. Yo creo que todos no pierden, Alemania no pierde, bien, y el Reino Unido ha salido ganando. El tratado actual sale al gusto del Reino Unido. Si ha habido un vencedor de este tratado, es la Unión Europea y el Reino Unido. Si ustedes me permiten, en la segunda parte podemos profundizar en estos argumentos que ustedes expongan y los expongan cumplidamente. O sea, no les voy a privar del uso de la palabra como es natural. Pero enseguida estaremos con ustedes. Gracias. Están ustedes, estamos en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8, dedicado a los eurodiputados. Nos acompañan y bueno, tenemos la satisfacción de que nos expongan sus criterios sobre la Unión Europea, el profesor Manuel Medina, catedrático universitario y eurodiputado del Grupo Socialista, y don Fernando Fernández Martín, expresidente del Gobierno de Canarias y eurodiputado del Grupo Popular. Hemos tenido una primera parte de debate
Y ahora vamos a escuchar declaraciones del profesor Eladio Arroyo Lara, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna, y de don José Fernando Rodríguez de Acero, presidente de COE Tenerife. A los dos se les han hecho varias preguntas, empezando por la siguiente. ¿Qué importancia le da, se les ha preguntado a cada uno de ellos, al papel que desempeñan los eurodiputados nacionales con respecto al presente y futuro de Canarias? Esta ha sido la pregunta que se les ha hecho a ambos. Lo digo porque vamos a escuchar directamente las respuestas y claro, sin saber la pregunta, evidentemente, esta ha sido la pregunta. Vamos a escucharles. Yo le doy mucha importancia y sobre todo precisamente a eurodiputados que representan regiones como la nuestra, regiones ultraperiféricas con singularidades muy especiales. Por lo tanto, le doy importancia porque todos sabemos que lo de Bruselas funciona a base muchas veces de ejercer presiones, de establecimientos de lobby para que, en definitiva, se contemplen determinados conceptos y tal. Y el papel de los eurodiputados tiene su importancia dentro de todo el engranaje que supone el funcionamiento de la Comunidad Europea. Para ello creo también que está Eurocan, que es una asociación que se ha constituido desde hace ya unos años, que está ejerciendo ese papel y que está en contacto permanente con los eurodiputados canarios, ¿no? Como siempre pasa en todo sistema parlamentario, hay diputados que no hacen nada, diputados que trabajan mucho, ni diputados que hacen lo que les mandan. Hay quien va a votar, un botón y ya está. Y pues yo creo que los diputados españoles hacen lo que pueden. Lo que les mandan en ocasiones, pero realmente lo que pueden. Porque el Parlamento Europeo es mucho más importante de lo que la gente se cree. Todo es relativo en esta vida, ¿no? Suficientes las cosas casi nunca son. De cualquier manera, sí es verdad que Canarias, desde que entramos en la Unión Europea, con las condiciones en que hemos entrado, ha también dado un salto espectacular en su mejora en el crecimiento económico y social. Esto es una realidad que yo dudaría mucho que se hubiera dado igual si no hubiéramos estado formando parte también de la Unión Europea. Por lo tanto, dicho eso, también es verdad que Canarias estamos donde estamos, tenemos las características que tenemos y que consiguientemente ese tipo de marco que se ha conseguido después de muchísimos años de negociaciones y que continuamente serán permanentes, es un marco que es interesante, que tenemos que conseguir mantener como mínimo nuestro régimen económico y fiscal reconocido históricamente. Yo creo que Canarias tiene bastante, ha conseguido bastante, mucho más incluso de lo que se pensaba. O lo que yo me creía hace 20 años, muchísimo más. O sea, realmente tiene, bueno, uno siempre cree tener más de lo que tiene en ese momento, pero ha alcanzado mucho. Estamos viendo resultados que aunque este año, 2007, evidentemente, bueno, hay una afluencia inferior al año pasado, por lo menos en la mitad de personas que han llegado, y entendiendo también que es tremendamente complicado y difícil pues, poner puertas al mar en este caso para determinar un cierto control de normalización en esto. Yo creo que de todas maneras se puede hacer un esfuerzo mayor y que la Unión Europea junto con el gobierno español pues tienen que colaborar en este sentido porque Canarias es la primera sufridora en este aspecto, ¿no? La inmigración no tiene solución. Seguirá habiendo lo mismo, hagan lo que hagan. Firmarán acuerdos de política exterior con los países que tienen inmigrantes o que tienen como política la inmigración, firmarán acuerdos de repatriación y algunos darán resultados, poco, a cambio de muchísimo dinero y otros ninguno. O sea, es un problema que no tiene solución, a corto plazo ni a medio. Y es apasionante ver esa construcción europea y los adelantos y los pasos hacia adelante que se han dado y algunos pasos hacia atrás también con la tremenda dificultad que eso supone, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino, si se quiere hacer de la Europa un bloque, como puede ser los Estados Unidos de América, de gran competencia económica, al mismo tiempo que Europa mantiene unos niveles de cohesión social muy superiores. Yo creo que es un gran reto y un tremendo objetivo que necesitará mucho tiempo. La estrella solitaria de la Unión Europea realmente es la moneda única del mercado común, la libertad de circulación. Es el mayor éxito que ha conseguido Europa en toda su historia.
por no decir el único. Porque en política exterior no se distingue precisamente por su brillantez, pero la moneda, el euro, la moneda única y la libertad de circulación es extraordinario. Un éxito. Partimos de la base que en un mismo país todas las regiones tampoco están equiparadas económicamente hablando. No es lo mismo la renta de un madrileño, navarro o vasco con un andaluz extremeño, inclusive con un canario, ¿no? No es lo mismo la renta de un señor del área de Massachusetts, en los Estados Unidos, que una del Mississippi. Son diferencias tan abismales y sin embargo están dentro de un mismo país. Pues con más razón en Europa pasa igual. Regiones muy ricas como toda la zona del norte de Alemania, como Hamburgo o de Italia, etcétera, con otras zonas mucho más deprimidas, es tremendamente complicado que se alcance el mismo nivel. Equipararse nunca. Nunca. Pero además, no hace falta ser profeta. Son datos económicos en la mano. El Producto Nacional por habitante, el Producto Nacional Bruto, Interior Bruto de cada estado, se desarrollará, por ejemplo, en Eslovenia, Croacia, Polonia, Hungría, países nuevos que vayan perteneciendo o pertenezcan a la Unión Europea, proporcionalmente muchísimo más deprisa que Alemania, Inglaterra o España. Pero equipararse. No, porque tengo un sistema de libertad de mercado. Y por lo tanto, para poder equipararse, el mercado sea igual en todas partes, pues, francamente, no. Imposible. Han sido las declaraciones, los puntos de vista de don José Fernando Rodríguez de Acero, presidente de COE Tenerife, y también de don Eladio Arroyo Lara, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna. Iba a tener la palabra don Fernando cuando nos hemos despedido de la primera parte del debate, así que adelante. No, yo estoy sustancialmente de acuerdo con lo que hemos escuchado, ¿no? La Comisión Europea, la comisaria de Política Regional, acaba de hacer público un documento, una comunicación hace menos de un mes, en la que anuncia la apertura de un nuevo periodo de debate sobre la situación de las regiones ultraperiféricas, que culminará con un nuevo programa para nuestras regiones que aprobaremos a lo largo del próximo semestre, del primer semestre hacia el final del semestre próximo. En esa comunicación salió un dato que yo creo que nosotros lo sabíamos, lo conocíamos, pero que la Comisión se ocupa de poner de relieve. Las regiones ultraperiféricas, y dentro de ellas Canarias la que más, son las regiones que más fondos europeos reciben por habitante de todas las regiones europeas. Y esto está en relación con el hecho de que las regiones ultraperiféricas en su conjunto forman parte todavía de las regiones con menos nivel, con menos desarrollo. Es verdad que dentro de las regiones ultraperiféricas hay diferencias. Por ejemplo, nuestros amigos de Azores tienen una renta 20 puntos por debajo de nosotros. Nosotros, cuando entramos en la Unión Europea, los canarios estábamos más bien a la cola de las regiones europeas. Y hoy estamos en el grupo del centro, de las del medio. Nuestro avance ha sido espectacular, como ha dicho José Fernando Rodríguez de Acero, y como dice el profesor Arroyo, yo creo que los beneficios que hemos recibido han sido superiores a los que pensábamos que íbamos a obtener cuando entramos en el año 86. De todos modos, al hilo, el profesor Medina quería hacer algún comentario sobre los puntos de vista o no, o pasamos a otra. Yo querría volver a una observación anterior de Fernando sobre qué estados ganaron y qué perdieron. Por ejemplo, España ha ganado mucho en un aspecto, que es el artículo 3.2 del nuevo tratado, que es un artículo que curiosamente no estaba redactado en estos términos en la Constitución. El artículo 3.2 dice: la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad y seguridad, justicia, sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con las medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia. Este es un tema en el que España ha ganado. España ha insistido en este tema. Es una nueva política de la Unión Europea que antes no existía.
Con respecto a Canarias, el libro verde merecería la consideración que no ha merecido hasta ahora de los medios de comunicación, ni de las fuerzas políticas, ni siquiera, yo diría, de los sectores empresariales y sindicales. Porque el libro verde lo que nos dice, señores, se acaba un ciclo. Canarias ha pasado, como ha dicho Fernando, de ser una de las regiones más pobres de Europa a ser una región que está prácticamente en la media, con lo cual ya, aunque vamos a seguir recibiendo ayuda, etcétera, pero se va a producir una situación nueva a partir del año 2014, con una serie de cambios que pueden afectarnos. Por ejemplo, he estado leyendo los datos sobre descenso del turismo extranjero en Canarias. No he visto, por cierto, los datos sobre el turismo peninsular. Me da la impresión de que parte del descenso del turismo extranjero está compensado con un incremento notable del turismo peninsular. Los españoles somos más ricos, por tanto cada vez tendremos más peninsulares viniendo a disfrutar de aquí, menos, ya no tenemos inmigrantes peninsulares, tenemos turistas. Eso quiere decir que hay una compensación, pero puede haber cambios. Y puede haber cambios sobre todo con el encarecimiento del coste de los aviones, que es un tema al que yo llamo la atención. Las nuevas propuestas en materia de emisiones de carbono y compensaciones de los costes aéreos pueden beneficiar o pueden perjudicar a Canarias. Podrían beneficiarlo porque como los costes a destinos muy lejanos, como el Caribe o el Pacífico o el Océano Índico, subirían mucho, pues a lo mejor mucho turista que ahora se va lejos se viene de cerca y pueden perjudicarnos porque serían más caros que, por ejemplo, los costes a Baleares o al sur del Mediterráneo. Por tanto, ahí tenemos un tema para discutir. Tenemos el tema del plátano, que bueno, tenemos un régimen que está garantizado en cuanto a ingresos hasta el 2013, pero con una serie de negociaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio. O sea, yo lo que quiero decir es que está consolidado un régimen especial, pero la modalidad de desarrollo en este momento están esperando en Bruselas que les digamos qué es lo que queremos hacer. Y me da la impresión de que aquí no nos hemos puesto las pilas todavía. Yo creo que hay 3 o 4 cuestiones en las que deberíamos poner todos los huevos en la misma cesta. Y los otros también. Uno es el tema, y la Comisión en su comunicación a la que hemos aludido los dos, nos da un tirón de orejas. Es verdad que esto ha pasado desapercibido en el debate político canario y en los medios yo no he visto, salvo en un caso, no ha sido recogido. Pero la Comisión, en un lenguaje muy propio de europeo, nos da un tirón de orejas. ¿En qué sentido? En que en I+D+I estamos muy mal. Estamos muy mal. Y de cara a la situación que se abre ahora, en la que vamos a recibir menos fondos FEDER, por ejemplo, para carreteras, para infraestructuras, lo que hay es que invertir en inteligencia. Y hay que aprovechar mejor los recursos humanos. Tenemos las mejores promociones de jóvenes canarios. Ninguna generación de canarios ha estado tan bien formada como la actual y, sin embargo, las posibilidades de acceso a la actividad empresarial, a la iniciativa privada de estas jóvenes generaciones de canarios en Canarias no se están aprovechando y muchos de ellos están ya yéndose a trabajar a la península, a Cataluña, al Reino Unido, médicos, economistas. Ya hay canarios que se van a trabajar no porque haya que emigrar como en el pasado, sino porque su formación les da posibilidades de acceder a mejores puestos de trabajo en el mercado único europeo. De todas maneras, perdón, no deja de ser una emigración muy cualitativa. No, pero... para Canarias, por supuesto. Estamos perdiendo inteligencia. Por supuesto, yo querría insistir en estamos perdiendo... Pero perdón que le he interrumpido, perdón. No, es que eso es lo malo. Es que eso reitera lo que acaba de decir Fernando. En este momento tenemos, en primer lugar, yo no creo que se pueda seguir gastando dinero en infraestructuras que destrozan el ambiente. Carreteras, puertos, aeropuertos y demás, hay que cambiar el chip completamente porque, claro, cada obra pública, con el dinero de la Unión Europea, está destruyendo uno de los pocos recursos que tenemos, que es la belleza de los paisajes. Y en segundo lugar, como ha dicho Fernando, tenemos en este momento una universidad tercermundista. En este momento, las instituciones canarias no le están dedicando atención a la universidad y, en segundo lugar, el complemento de la universidad son los centros de investigación que hace que nuestra gente más cualificada se vaya de Canarias. Y esa gente la necesitamos aquí. Pero claro, para poder mantenerla hay que crear centros de investigación que no se han creado. Es decir, para mí, la asignatura pendiente, y creo que Fernando y yo estamos de acuerdo en esto, es la investigación, el desarrollo y los nuevos medios de comunicación. Y si no nos damos cuenta de esto, dentro de unos años el destino de los canarios será emigrar.
Sí, es lo que decía la Comisión y yo he referido, y yo acabo de señalar. Expresamente dice que en lo que no estamos al loro es en investigación y renovación tecnológica. Y yo creo que ese es el camino en donde ahora tenemos que hacer todo el esfuerzo. Tenemos un segundo punto, he dicho que hay 3 o 4 cuestiones. Un segundo punto es el del REF. Estamos ante una inminente reforma del régimen económico y fiscal y yo, por lo que veo en Canarias, auguro un mal escenario. En Canarias hemos aprendido que cuando hemos hecho las cosas de acuerdo todos y hemos logrado una posición común de los partidos y de los sectores económicos y sociales y vamos todos a una, eso sale bien. Cuando alguna de las cuestiones fundamentales las hemos utilizado como herramienta, como batalla entre partidos, vamos mal. Y acabo de ver en la prensa en esta semana pasada que en el REF el Grupo Socialista dice en esto de ninguna de las maneras vamos a estar de acuerdo. No es problema del Grupo Socialista. Creo que es el Gobierno de Canarias el que tiene que liderar los consensos, como siempre fue y como en mi opinión debe ser. En cuestiones fundamentales yo creo que debe ser el Gobierno el que genere las condiciones para acuerdos que sean apoyados por todos. Y nos queda un problema del que seguro que hablaremos, que es el de la inmigración. Sí, yo pensaba, si ustedes me permiten, reservarlo para la tercera parte del debate, pero don Manuel quería decir algo antes. Sí, bueno, yo querría decir que el procedimiento suele ser que primero discutan los agentes sociales. Con respecto al tema del REF, hay una serie de cuestiones con respecto a las cuales el Gobierno no tiene ciencia infusa. El Gobierno tiene que escuchar a los agentes sociales. Y cuando digo agentes sociales, no me refiero solo a los empresarios, sino también a los sindicatos. ¿Cómo está funcionando el REF? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué es lo que nos interesa hacer? ¿Qué tipo de sesiones nos interesa pedir? Porque no sea que pidamos cosas que luego nos perjudiquen. Entonces tendríamos que empezar con un diálogo que no se ha abierto y que tendría que abrirse con los agentes sociales propulsado por el Gobierno. Y sobre la base de esto, yo creo que los grupos políticos en el Parlamento de Canarias podrán luego ponerse de acuerdo. Mi experiencia es que si hay un acuerdo social básico, los grupos políticos acaban acatándolo. Lo que no puede hacer de ninguna manera es que Fernando y yo nos presentemos en Bruselas sin tener, yo diría para mí, lo que ha sido la guía en todos estos años son los acuerdos del Parlamento de Canarias. Si el Parlamento de Canarias llega a un acuerdo, llega a un consenso amplio, eso será defendido por el Gobierno de la Nación y por los parlamentarios europeos. Si no hay acuerdo, se produce una cacofonía y nos encontramos incapacitados para defender nada en Bruselas. El REF vigente, el REF que en este momento está vigente, cuya última modificación se aprobó en lo que a nosotros se refiere en el Parlamento hace 5 o 6 años, a mí, y yo creo que a Manolo también, pero a mí me produjo una situación muy incómoda. Ese REF llegó sin un acuerdo con los agentes económicos, fundamentalmente los agentes económicos canarios. Y tuvimos una situación en la que tuvimos que enfrentarnos con diputados de otros países que defendían intereses canarios que nosotros no estábamos apoyando, porque no venían con el acuerdo del Parlamento y del Gobierno de Canarias y de España que nos hiciera apoyarlos. Y se dio circunstancias de que una diputada de Luxemburgo pues decía cosas, no, porque usted, bueno, era una cosa kafkiana, ¿no? Muy bien, continuaremos enseguida, estaremos otra vez en la parte final del debate. Programa de Crítica en 8 de esta semana, en Canal 8, dedicado a los eurodiputados, con el protagonismo, la participación de don Fernando Fernández Martínez, presidente del Gobierno de Canarias y eurodiputado del Grupo Popular, y de don Manuel Medina Ortega, catedrático universitario y eurodiputado del Grupo Socialista. También hemos escuchado declaraciones del profesor Elayo Royo y del presidente de COE de Tenerife, don José Fernando Rodríguez Cer. Ahora, las cámaras de Canal 8 han salido a la calle y han preguntado, ¿no? Han preguntado muy directamente, ¿conoce el papel que desempeñan los eurodiputados? Y vamos a escuchar algunas respuestas. No.
eurodiputados están en el Parlamento Europeo en Estrasburgo y participan en todas las gestiones que allí se hacen para la elaboración de las leyes comunitarias. Son quienes buscan como tratar de adaptar o adoptar las decisiones que se tomen dentro del Parlamento Europeo, tratando de adaptarlas un poco a la normativa de su país o a la situación actual del país, ¿no? Los eurodiputados supuestamente son diputados, pero que están en la Unión Europea, algo de eso, pero ni idea lo que hacen. Ahora mismo estoy un poco desorientado sobre ese tema, pero de alguna manera a veces lo hacen bien y a veces no lo hacen tan bien. Me imagino que se desempeña en representar los intereses de España, ¿no? Supongo que son los que hacen las directrices europeas sobre la normativa que después se tiene que aplicar en cada país de la Unión Europea. Supongo que será eso, pero no lo conozco con exactitud. Hombre, no se explica en ningún lado ni se cuenta en ninguna noticia. Pero bueno, nos suponemos que están defendiendo los intereses de nuestro país en el exterior. Bien, sí, tiene una gran razón, sobre todo el señor último que ha hablado, pero yo sí tendría que matizar que, bueno, que por lo menos nosotros en el Canal 8 modestamente estamos intentando, y aquí este programa que no es el primero que dedicamos, ni mucho menos, para hablar de Europa, de la Unión Europea, de nuestros eurodiputados, de sus proyectos, de tal. Probablemente por eso hemos sido agraciados con la no concesión, digo por eso del pluralismo, ¿no? De la no concesión de la TDT por parte de este gobierno de Canarias. Pero bueno, ese sería otro debate que no es el momento. Pero quiero decir que sí, hemos intentado, lo saben tanto don Fernando Fernández, al cual en algunas ocasiones hasta le hemos molestado en su casa, nos ha permitido entrar en su casa con las cámaras para recoger, lo sabe don Manuel Medina, que muchas veces ha tenido que dejar el descanso de Lanzarote para estar aquí de una forma o de otra. Y bueno, porque entendemos, lo decía al principio del programa, también nuestros diputados y nuestros senadores, entendemos que todos aquellos de ustedes que están representando a la ciudadanía isleña en las instituciones españolas, en las instituciones europeas, es bueno que hablen a nuestra gente, ¿no? Y tendría que ser empezando por los medios de comunicación de titularidad pública, pero yo no me meto en esas cuestiones profundas. Yo creo que los ciudadanos que han hablado con mucha lógica, ¿no? Sí, yo creo que eso es la realidad, ¿no? Sí. Saben bien lo que es el Parlamento Europeo, suponen, en este caso afirmo que suponen bien que nos ocupamos de los temas de defender nuestros intereses, pero no saben mucho más porque nuestra presencia en los medios es escasa. Y nuestra presencia en los medios es escasa, yo creo que fundamentalmente por dos razones. Primero, porque estamos lejos. Bruselas está muy lejos y lo que hacemos allí no siempre logramos que entre aquí. Y segundo, porque muchas de las cosas que hacemos no tienen que ver con temas canarios. Tanto Manuel Medina como yo intervenimos y somos autores de informes, algunos muy relevantes, que no han tenido ni una sola línea en la prensa canaria, porque no tienen que ver con temas canarios, ¿no? Estoy pensando con temas relacionados, en mi caso, con América Latina o con el desarrollo en África o con problemas muy concretos de otras zonas del mundo de las que nos ocupamos. Y esto tiene interés, por ejemplo, para la BBC de Londres, que me llama con frecuencia, o con Radio Nederland, para que opine sobre temas de México. Y en Canarias eso es un tema que queda al otro lado del mundo, ¿no? Y Manolo tendrá la misma experiencia que yo, ¿no? Sí, a mí me llaman, pues eso, la BBC de Londres, o Radio París Internacional, o los holandeses, etcétera, me llaman, pero sobre todo yo creo que hay una dificultad, y es que en el Parlamento Europeo los parlamentarios de Canarias procuramos no pelearnos por la razón que dije antes, que tenemos que ir con un punto de vista común. Y una cosa que he visto en la política local, que es lo que permite tener titulares, son las descalificaciones mutuas. Si los políticos locales se están descalificando mutuamente todos los días porque es la forma de salir en los periódicos. Si yo podría conseguir un titular diciendo algo desagradable de Fernando Fernández, tendría titulares, pero eso no ayudaría a llevar a cabo mi trabajo. Y por tanto, tanto él como yo preferimos no salir en los medios de comunicación,
que es una dificultad, porque si no nuestro trabajo resultaría perjudicado por esto. Parece muy bien, de todas maneras, ahogar el mal en abundancia de bien no está mal. Quiero decir, digo que ahogar el mal en abundancia de bien no está mal, pero cuando usted habla, tiene usted razón, de los políticos locales y los políticos del Estado también, del Gobierno de Madrid, perdón, del Gobierno del Estado. Pero salir en la prensa es muy fácil. Hay que decir una burrada muy grande e insultar al adversario. Y entonces uno tiene la primera página. Eso no es lo que hacemos en Europa. No, ni en Canal 8 tampoco. Vamos, si le parece, don Fernando, a ese tema que nos hemos prohibido, don Manuel, a ese tema de la inmigración. El planteamiento de la inmigración, ¿cómo lo ven? Es cierto que la Unión Europea, pregunto, con Frontex, con distintas iniciativas, está realmente, todos los países de la Unión, ¿no?, están realmente poniendo su grano de arena para afrontar este... Ha habido alguna opinión me parece que era el profesor Arroyo, que decía que no tiene solución, ¿no? Es decir, me parece haberle escuchado, ¿no? Es decir, bueno, ¿tiene solución? Ese es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. Yo he sido ponente de 4 reglamentos para dotar de fondos a la política de inmigración de la Unión Europea. No ha salido una línea en la prensa canaria y, sin embargo, la semana pasada acabo de estar en Varsovia dando una conferencia en la Universidad de Lublin sobre esta cuestión, ¿no? ¿Tiene remedio? Sí, yo creo que sí. Lo que no puede ser es continuar en la situación actual. Esta es una situación inaceptable. La Unión Europea hasta ahora no tenía ni presupuesto, ni base, ni competencias para ocuparse de la inmigración. Nos estamos dotando de instrumentos jurídicos para que la Unión Europea tenga una política migratoria común y nos estamos dotando de un presupuesto. Por primera vez ahora, para el 2008, tenemos un presupuesto. Por cierto que en Frontex ya están diciendo que eso es absolutamente insuficiente y yo lo creo también. Pero las causas de la inmigración es un fenómeno de la globalización, es una consecuencia de la globalización y yo creo que los años del futuro serán los años de grandes movimientos migratorios. Lo que hay que tratar, y yo creo que no de un día para otro, es que esos flujos sean ordenados y que esos flujos sean consecuencia, lo que hablábamos hace un momento de la voluntad de los canarios de ir a trabajar a una empresa en Londres o en Alemania, y no como consecuencia de los canarios que emigraron a América hace un siglo, hace medio siglo, que son los africanos o los latinoamericanos que ahora vienen, es decir, que están pasando hambre, que lo están pasando mal y que vienen a Europa porque aquí creen que encuentran mejores condiciones de vida. Bueno, yo creo que el problema de la inmigración es problema por un lado y solución por otro. Porque en Europa tenemos un déficit de población en este momento. Las perspectivas son para el año 2050, que me corrija Fernando, pero creo que necesitamos 25 millones de personas, 25 millones de inmigrantes de aquí al año 2050. Hay una economía que es, por ejemplo, la economía danesa, que está funcionando a toda velocidad, pero que han establecido restricciones a la inmigración, con lo cual las previsiones son de poco crecimiento de esa economía en los años próximos, porque la población danesa está envejeciendo, han cerrado la inmigración, y al cerrar la inmigración se produce este problema. Algo parecido ocurre con Japón, que tiene una economía que está paralizada porque los japoneses no aceptan inmigrantes. Entonces, la situación que tenemos que elegir en Europa es una economía congelada, nos vamos poniendo cada vez más viejos, que se plantea el problema de quién nos va a pagar las pensiones, o una economía en desarrollo que acepte inmigrantes. Ahora, ¿cómo se regula esto? Pues esto es muy difícil de regular porque la inmigración siempre ha existido. Siempre ha habido grandes movimientos de pueblos. Prácticamente toda la humanidad nació en África y se ha ido expandiendo. Y África sigue expulsando gente. Es una de las características de este continente. Nosotros somos los más próximos, los que tenemos en este momento mayor nivel de vida del planeta y los demás que vengan para acá. ¿Cómo organizarlo? Bueno, no solo África, es el Asia del Sur, es América Latina. Hay en este momento miles de millones de personas que querrían irse de sus domicilios y venir a Europa y no tenemos sitio para todos. Por tanto, hay que buscar algún tipo de reglamentación, como ha dicho Fernando. En este momento tenemos ya una base jurídica que antes no teníamos, que es el artículo 3, apartado 2. Tenemos un presupuesto que antes no teníamos.
Teníamos una agencia de control de frontera y la cuestión es cómo poner todo esto en marcha. Y esto es algo que habrá que hacer en los próximos años. Bien, se nos ha ido el tiempo. Solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, en la cual pues se les ruega que digan pues aquello que preveían decir hoy y en este programa, si hasta de ahora no lo han dicho. No, yo creo que por terminar hablando del problema más serio que tenemos en este momento sin solución, porque tenemos otros problemas encaminados, la inmigración es un fenómeno con el que vamos a tener que aprender a convivir durante los próximos años, iba a decir las próximas décadas, pero seguramente en la perspectiva de una década ese va a seguir siendo un fenómeno que nos es muy próximo. Ahora estamos en mejores condiciones de afrontarlo que hace 10 años. Y estamos en mejores condiciones porque tenemos la posibilidad de que Europa hable con una voz única, hasta ahora no la teníamos, y porque lo que ha ocurrido en España es que en muy poco tiempo ha aumentado mucho la población de inmigrantes y eso ha generado primero un impacto sorpresa, rechazo en algunos sectores concretos de la sociedad española y nos hemos puesto en pocos años con más de un 10% de la población española inmigrante, es decir, al mismo nivel que Francia y Alemania, que son sociedades que llevan recibiendo inmigrantes medio siglo. Eso no va a seguir creciendo, la inmigración que hemos recibido es sobre todo una inmigración económica, es decir, gente que viene al albur de una economía que crece y en la medida en que nuestra economía no va a seguir creciendo en la misma cantidad, con la misma intensidad que ha venido creciendo en el pasado, pues el atractivo para que vengan será menor. Ahí hay un mecanismo de autorregulación, lo cual no quiere decir que estando en la frontera sur de Europa y vecinos de países que son muy pobres, pues que la primera frontera con la que se encuentran en Europa seamos nosotros. Sí, don Manuel, última intervención. Yo estoy de acuerdo con Fernando en esto, es decir, el tema de la inmigración va a continuar. Tenemos un país que nos gana en porcentaje, que es Suiza, que tiene el 20% de la población, lo cual ha dado lugar a la aparición de un partido de la extrema derecha totalmente anti-inmigración. El gran problema de la inmigración para mí es el problema de la xenofobia. Nosotros tenemos suerte en un aspecto, y es que la mayor parte de los inmigrantes hoy son latinoamericanos, lo cual quiere decir que son gente que habla nuestro idioma, tiene nuestra cultura, tiene nuestra experiencia religiosa, tienen apellidos españoles, con lo cual el hijo de un latinoamericano que se educa en nuestras escuelas y vive con nosotros será español. Tenemos más dificultades para integrar a personas de otras etnias y personas de otras religiones. Pero dentro de eso, o sea, el fenómeno migratorio para España tiene esta ventaja. Ahora, si hay crecimiento económico, la única forma de hacerlo es con inmigración, porque nosotros ya no tenemos hijos para ocupar los empleos que está generando nuestra economía. A nuestros hijos los estamos preparando para ser ingenieros, para ser arquitectos, no para fregar platos ni para limpiar las calles. Y por tanto, como hay un progreso económico evidente, nuestro nivel de vida aumenta, con eso disminuye el número de hijos, la inmigración será necesaria, yo diría que en las próximas décadas, y no será un problema, será la solución para otro tipo de problemas. Muy bien, pues muchísimas gracias tanto a don Fernando Fernández como a don Manuel Medina. Y como siempre, también a todos cuantos han participado en el programa. Como siempre, lo despedimos deseándoles a ustedes que sean felices en la medida de lo posible. Felices en la medida de lo posible también, si ustedes me lo permiten, va a tener que ver con abrir un poco o mucho nuestras mentes a ese futuro, y a ese presente y a ese futuro de los próximos años, en el sentido de que probablemente tenemos que ir, no solo pensar en la integración, que también, a la que has aludido aquí, sino a la conformación de un tipo de sociedad multicultural o sin perder evidentemente las esencias propias. Por lo menos más tolerante. Ojalá sea más tolerante y ojalá sea más abierta y ojalá sea más altruista. Si es más tolerante y más altruista, será más feliz. Seremos todos más felices. Muchas gracias. Gracias.